Aprovechemos los minutos, listos para que oremos. Diga conmigo, Señor. Bien fuerte, la iglesia dice, Señor, me pongo de acuerdo con tu palabra para creerla. Todo lo que tu palabra dice es verdad. Si tu palabra dice que soy sano, soy sano. Si tu palabra dice que fui libre, soy libre. Si tu palabra dice que soy hijo, soy hijo. Y si tu palabra dice que soy heredero, soy heredero. Diga conmigo, tu palabra dice que yo soy próspero y yo lo creo. Diga, todo lo que tu palabra lo dice, yo lo arrebato en esta hora, en el nombre de Jesús. Y usted dice conmigo, amén. El poder del sacrificio. Hoy es un día para hablar y recordar algunas cosas que quizás durante mucho tiempo no enseño, pero es acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio, esa cruz. Yo quiero introducirte rápidamente en el libro de San Juan, capítulo 3 y verso 14. San Juan, capítulo 3 y verso 14, y leo con ustedes. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ay que suavecito, sea levantado, para que todo aquel que en él, ay que suavecito, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hubo un tiempo, cuando Moisés era el libertador, que el pueblo empezó a perecer por causa de serpientes ardientes que picaban en el desierto. El Señor estaba molesto con el pueblo de Israel y determinó una tremenda plaga que estaba matando al pueblo. Y el Señor le reveló a Moisés la forma en la que aquella grande y terrible plaga podía ser erradicada. Y el Señor le dijo, levanta en el desierto una serpiente. Usted sabe que la serpiente tiene una connotación como de maldición, una connotación fuerte por causa de lo que hizo el enemigo a través de la serpiente, no la serpiente, el enemigo a través de la serpiente al engañar a Eva. Una representación de maldición, de juicio cayó sobre ella. Entonces el Señor le dice a Moisés, levanta en el desierto una serpiente, porque de alguna forma la serpiente es tipo de maldición, y Cristo, cuando fue puesto en ese madero, estaba llevando en su cuerpo todas nuestras maldiciones y nuestros pecados. Alguien diga amén. Entonces el Señor hizo que a través de la estatua o a través de la figura de la serpiente en el desierto, el pueblo de Israel pudiera recibir vida y sanidad. Hoy usted y yo ya no necesitamos una serpiente que se levante, sino hemos disfrutado hoy del poder del sacrificio de Cristo y su perdón. Alguien diga amén. Y entendemos que el plan de Cristo involucra misericordia, perdón y salvación. Por eso me gusta cuando en la iglesia nosotros entendemos que el evangelio del Señor no es para condenar, sino para salvar al perdido. Eso dijo la escritura aquí ahorita que leímos. El Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Romanos 6:23 la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Diga conmigo, eterno regalo es la salvación que Dios me dio, que es un eterno regalo. Ahora, quiero hablar del poder del sacrificio, porque muchas veces pasamos de lejos cuando leemos la escritura todo lo que Cristo pasó cuando fue a morir en ese Calvario, cuando fue a morir en esa cruz. Yo quiero hoy hacerte pensar que Cristo en su sacrificio derramó sangre por 7 partes diferentes de su cuerpo, y en cada parte que Él derramó sangre hay un poder, hay un beneficio a favor de los hijos de Dios. Y eso es lo que quiero recordarle a algunos que quizás nunca habían oído este mensaje. Hace algunos años lo había liberado y hoy sentí del Señor volverlo a compartir. En Lucas 22:44 aparece la primera vez que el Señor Jesús derramó sangre por alguna parte de su cuerpo. El Señor fue llevado
por el Espíritu Santo al Getsemaní, al huerto del Getsemaní, y allí recibió una gran presión. Yo quiero que usted entienda que él sabía bien lo que iba a suceder. Él sabía bien que lo iban a maltratar, que lo iban a injuriar, que lo iban a escupir, que le darían vinagre, que le harían heridas tremendas en su cuerpo, en su cabeza, en su espalda, en su costado. El Señor sabía, y a través de lo que él sabía que tenía que enfrentar, entró en una gran angustia. Eso dice la Biblia, se sintió presionado. Aquí hay algunos que estudian medicina y podrían corroborar que hay estados en el que el hombre podría recibir tanta presión, tanta estrés en su cabeza, en sus pensamientos, que se podrían romper los vasitos capilares de la frente y podríamos sangrar por la frente. Eso es algo que está comprobado médicamente, y la Biblia declara que Jesús en el huerto de Getsemaní, mírelo aquí en Lucas capítulo 22 y verso 44, dice que él estaba lleno de, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La primera vez que Cristo derrama sangre en alguna de las partes de su cuerpo es por su cabeza. Alguien diga conmigo cabeza. Entonces allí es donde uno empieza a entender, escúcheme bien, ahí es donde uno empieza a entender el poder que hay cuando Jesús derramó sangre por su cabeza. Escuche bien, aquí yo tengo algunas cosas que rescaté y que creo que son importantes de entender acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Están comprobadas científicamente y médicamente que existen muchas enfermedades que tienen que ver con la cabeza. La Biblia dice que Él llevó toda enfermedad. ¿Cuántas? No quedó ninguna. La Biblia dice, escúcheme bien, que Él fue azotado 40 veces menos una, o sea 39 veces. 39 azotes recibió Jesús. Y resulta que la ciencia ha encontrado 39 géneros de enfermedades. Quiere decir que en cada azote Cristo venció a esos géneros. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, yo quiero hablarle de algunos, porque de pronto a veces pasamos por alto el poder del sacrificio de Jesús. Hay una enfermedad muy conocida y se ha puesto muy de moda, se llama el estrés. Ese estrés es cuando las gentes pueden experimentar eventos que los suelen poner en estados peligrosos y son difíciles de conllevar. Esos síntomas psicológicos traen ansiedad, traen tensión, traen preocupación incontrolable, irritación, distracción, dificultad aún para aprender cosas nuevas. Yo quiero decirle que esa enfermedad Cristo la venció el día que derramó sangre por su cabeza. Hay otra enfermedad que se llama la neurosis. Yo voy a mencionarle algunas solamente así porque son muchas de las que yo pude estudiar. Algunas de estas neurosis son lesiones físicas que traen alteración en la personalidad de la persona. Quizás usted ha conocido personas. En estos días, recientemente, hace 2 días atrás, hablé con una persona que cuando se le murió el esposo, hace más de 4 años, está viviendo una depresión. 4 años en la que no encuentra salida, 4 años en la que no se siente feliz, 4 años donde no encuentra otra vez momentos para vivir y ser feliz. Ayer hablaba con una persona que conocí por asuntos de la empresa y me decía: pastor, hace 2 años y medio se murió mi hija y he estado en depresión, ya no trabaja, he estado, ayer mismo altas horas de la madrugada me escribía y me decía: estoy en el hospital medicada con una bomba, porque estas enfermedades son comunes en nuestro tiempo y no entendemos cómo podemos vencer estas enfermedades. Vamos al médico, nos dan recetas, nos giran instrucciones para tomar tratamientos, pero que calman por levemente el dolor, levemente el momento. Les dan diazepam, les dan pastillas para dormirles, pero no les quitan el problema. El único que puede quitar estos problemas del hombre se llama Jesucristo, el que venció la neurosis y venció toda enfermedad de la cabeza en el nombre de Jesús. Alguien diga conmigo amén. Entonces hay otra que, mire, son nombres tan raros. La hipocondría es una enfermedad rara, neurótica. Es cuando las personas no canalizan la ansiedad. Son ansiosos, todo les preocupa, los pensamientos obsesivos de convencerse de que tienen una enfermedad. O sea, son personas que se automedican. Yo sé que esto que tengo aquí es tal cosa y no tiene nada. Yo no sé si usted conoce personas así. Yo he conocido muchas personas que se automedican o se ponen enfermedades que no tienen. Escuche bien.
Es muy común que mucha gente cuando siente algún dolor dice es problema del colon. Quizás simplemente le cayó mal la comida, pero ella ya se dictaminó que tiene problemas en el colon. Escuche bien, son personas que pasan preocupadas y el médico los atiende y les dice usted no tiene nada. Van y se hacen varios exámenes y los doctores no encuentran cómo sacarla de ahí porque son personas conflictivas que creen que tienen problemas y esos problemas están en su cabeza. ¿Alguien está conmigo? Existen desórdenes de somatización, imagínense. Son problemas que no se pueden controlar, usualmente afecta a la mujer. Escuche bien, los doctores les atienden porque ellas se quejan siempre de dolores gastrointestinales. Mire las palabras que estoy usando hoy médicas aquí. Son cuadros ginecológicos y tratan los sensomotores de la mujer y las personalidades de ellas cambian dramáticamente. Son enfermedades que usted quizás no conoce, pero se están dando en nuestro tiempo. Voy a leerle algunas y paso rápido. El desorden facticio, imagínense. La esquizofrenia, esa es muy conocida. Personas que padecen de esquizofrenia, que se hacen difíciles para trabajar, tienen muchos problemas con recursos humanos. Son personas que, escúcheme bien, les gusta jugar y estar con otras personas. A veces son positivas, a veces son negativas. Se hacen ilusiones, creen cosas en su cabeza y son creencias irracionales. Esas son las personas que padecen de esquizofrenia y de esas personas hay muchas. La paranoia. La depresión, ¿conoce gente depresiva? Esa enfermedad Cristo le puso un final en su sacrificio. Hemos atendido, mi esposa y yo, muchas personas aquí en la iglesia que padecían de depresión, que se querían quitar la vida, que estaban a punto de llegar a tomar la fatídica decisión de quitarse la vida, pero Cristo los liberó a través de su poder y de su oración. Así que si hay alguien que de pronto está y se siente identificado con alguno de estos síntomas, usted no tiene por qué tener estos síntomas porque Cristo te hizo libre en la cruz del Calvario. Alguien diga amén. La manía, escuche bien, mire, la manía es un periodo de tiempo, escuche bien, donde la persona se siente muy feliz, habla mucho, es activa, es impulsiva en muchos de los casos. Esas personas, a pesar de sentirse confidente y feliz, se pueden sentir irritadas a la vez y nerviosas. Mira qué cosa más rara. Cambian sus temperamentos. Entonces aquí dice que sus diferentes formas la persona se convierte en una psicótica. Es decir, es una persona que pierde la habilidad de pensar correctamente y hace juicios realistas y hace experimentos, cosas, ilusiones en su mente. Muchos individuos tienden a ser impulsivos, demandantes y agresivos y resultan en grandes gastos de dinero. Imagínense, enfermedades que tienen que ver hasta con su conducta financiera. Hay otra que se llama la manía depresión, la demencia. La depresión endógena, la depresión psicógena, el delirio, la demencia, el narcisismo. Esas son esas personas que tienen una incontrolable necesidad de sentirse importantes, que se besan en el espejo solo y todo. Qué lindo que estás. Y le preguntan al teléfono, ¿quién es el más guapo? Y el teléfono dice, tú. Y dice, ese soy yo. Personas con el problema del narcisismo, ellos actúan como si fueran únicos y merecidos de favores especiales. Cuidado, son problemas de narcisismo. En cambio, en todos estos, escuche bien, la solución que la ciencia ha recomendado y que todos ustedes conocen se llama consultar al psiquiatra. Es ir donde una persona que lo atienda, que le gire un tratamiento basado en medicamentos antidepresivos, y es una psicoterapia adoptada en todo caso. Escuche bien, les mandan un tratamiento para mitigar el problema, pero no los cura. Escuche bien, y ellos dicen, los psiquiatras dicen, no hay ningún tratamiento milagroso. Diga conmigo, se equivocaron los psiquiatras. Ellos dicen, cuando atienden a sus pacientes, le dicen, no existe cura, no existe tratamiento milagroso. Pero si yo tuviera que hablar con uno de ellos, yo le diría, yo conozco a uno que un día bajo presión derramó sangre por su cabeza y ese día venció todas las enfermedades de la mente del ser humano. Usted y yo fuimos hechos libres por el poder de sacrificio de Jesús. Diga conmigo, qué poderoso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Ustedes se acuerdan del Gadareno que Jesús liberó? ¿De dónde estaba mal el Gadareno? De la cabeza. Jesús le puso fin a los problemas de la demencia, de la locura, de la ira que tenía este hombre cuando Jesús expulsó de él todos los espíritus que vivían en él. Quiere decir que para todos estos estados sí hay cura y se llama el nombre de Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor.
La segunda parte, o la segunda razón, o la segunda vez que Jesús derramó sangre por alguna parte de su cuerpo fue con la espalda. Dice que lo llevaron afuera del pretorio y un soldado romano, un experto flagelador, lo laceró con aquellos látigos que tenían unas puntas, con unas piedritas, unas plumas, que son como las que usan cuando pescan, esas pesas, para que tuviese peso suficiente y se arrollara en el cuerpo de Jesús. Y cada vez que este hombre experto en flagelación sacaba el látigo, se desprendían los pedazos de carne de Jesús. Entonces, cada vez que Jesús fue azotado, escúcheme bien, mire lo que dice Mateo capítulo 27 y verso 26, ahí se lo van a poner. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Le acabo de decir que en esos azotes Jesús llevó todas las enfermedades porque lo azotaron 39 veces. ¿Cuántas? Y la ciencia médica encontró 39 géneros de enfermedades. No enfermedades, géneros son incontables. Un género tiene cientos de enfermedades. 39 géneros de enfermedades fueron vencidos el día que Jesús fue a la cruz del Calvario y le puso un final a todas las enfermedades. Alguien diga amén. Allí Jesús venció la artritis, la esclerosis, las enfermedades de la piel, la sangre, el lupus, el SIDA y cualquier enfermedad que en el cuerpo humano esté sobre la piel. Alguien diga qué poderoso es el sacrificio de Cristo. Si usted tiene algún tipo de alergia, si usted tiene algún problema en su piel, Cristo te hace libre a través del poder de su sangre. Alguien diga amén. Wow. La tercera vez que Jesús derramó sangre, lo derramó por su cabeza. ¿Por dónde? La primera vez, recuerde que fue en su frente. Era su frente la que estaba sangrando. Pero ahora a Jesús le ponen una corona, diga conmigo, de espinas. Y esas espinas tenían un tamaño de un clavo, más o menos de esos que se usan en ferrocarril, una cosa así. Y esos clavos penetraron su cabeza y entonces Jesús sangró por su cabeza. Porque en la cruz, escúcheme bien, Cristo nos estaba haciendo libre de toda maldición. Porque las espinas representaban maldición. Acuérdese que el Padre dijo, cuando Adán y Eva fallaron, le dijo, ahora espinos y cardos te producirá la tierra. A causa del pecado de Adán y Eva, la tierra empezó a producir espinas, las flores, la rosa empezó a producir espinas. Y era un tipo de maldición que se estaba liberando en ese momento. Y como había una maldición vigente, Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó sangre por su cabeza cuando lo coronaron. Y le estaba poniendo un final a toda maldición que en tu vida y en mi vida pude haber habido a causa de pecados de generaciones anteriores. Alguien diga amén. Hay personas que yo he conocido en mi vida que viven una vida improductiva. Sus familiares vivieron improductivamente, sus hijos viven improductivamente y es como una maldición que ha habido en la familia a causa del pecado de los antepasados. Y cuando yo entendí esto, yo empecé a orar y yo dije, Padre, yo reprendo y corto toda infertilidad que nos lleva al principio de los orígenes del hombre cuando el hombre falló. Cuando usted entiende eso, usted se apodera del poder de sacrificio de Cristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 27 y verso 29. Pusieron sobre su una corona y una caña en su mano derecha e hincado la rodilla delante de él se burlaban diciendo, salve rey de los judíos. ¿Y qué hacían? Le escupían tomando la caña y le golpeaban en la cabeza. Cada vez que golpeaban con aquella caña en la cabeza, las espinas de la cabeza de Jesús penetraban más fuerte en su cabeza y sangraba con más y con más fuerza. Cada vez que le golpeaban, imagínense, esas espinas entraban en su cerebro, esas espinas entraban en su carne y estaban causándole un terrible dolor. Y en ese dolor Cristo nos estaba haciendo libres de toda maldición. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 y verso 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita. O sea, una maldición será sobre la tierra por tu causa, el dolor. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y miren ahí donde está, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Yo quiero declarar que cuando Cristo murió sobre ese madero, usted y yo fuimos libres
de toda maldición que haya habido sobre nuestra tierra, sobre nuestra productividad, sobre nuestros resultados. Usted no tiene por qué vivir la vida que vivieron muchos de sus antepasados. Usted fue libre y tiene el poder para entrar en la mejor temporada de su vida. Alguien diga amén. Si otros en su familia perdieron, usted no perderá. Si otros en su familia no pudieron, usted sí va a poder. Si otros no alcanzaron nada, usted sí va a alcanzar resultados grandes, porque Cristo ya te liberó de toda maldición. Alguien dígame. ¿Qué era lo que la maldición hacía? Que ponía la tierra improductiva. Entonces el hombre tiene que abonarla. Usted no ha visto que el hombre tiene que echarle abonos químicos y todo para que la tierra produzca, por causa de una maldición. Pero espiritualmente usted y yo no tenemos por qué alcanzar ninguna maldición. Usted y yo somos bendición. Alguien dígame. Cuarta vez que Cristo derrama sangre por su cuerpo fue por sus manos. ¿Por dónde? ¿Se acuerda que los soldados le cruzaron sus manos sobre el madero y con unos grandes clavos atravesaron las manos del Señor? En la Biblia las manos representan lo que hacemos. ¿Qué representa? Lo que hacemos. Entonces mira, Deuteronomio 28:8 dice: Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jesús estaba llevando en ese momento, cuando le estaban atravesando sus manos, estaba llevando todo lo que un día tú y yo pudimos haber hecho mal. Yo pensé que alguien iba a decir amén más convincente. Todo aquello que usted y yo hicimos en algún día cuando no conocíamos del Señor, agresiones, golpes, maltrato físico que recibiste o que diste, violencia doméstica, todo aquello que hiciste en tu pasado cuando no conocías del Señor. Hubo algunos que cuando no conocían del Señor eran muy peleaneros, peleaban, quebraron dientes a lo mejor. Todo aquello que usted hizo en el tiempo en que no conocía al Señor, Cristo lo canceló en la cruz del Calvario cuando sus manos fueron perforadas y esa sangre fue derramada. Cristo estaba diciendo: ahora todo lo que tú hiciste cuando no me conocías ya fue perdonado. Alguien diga gloria a Dios. ¿Alguien celebra su libertad? La quinta vez que Jesús derramó sangre por alguna parte de su cuerpo fue por los pies. ¿Por dónde? ¿Se acuerda que le cruzaron los piecitos y el soldado le atravesó con un gran clavo? Porque los pies en la Biblia tienen un significado y habla de posesión. ¿De qué habla? De posesión. Representa que el lugar donde usted camina, usted va con Dios. El Señor le dijo a Josué: donde quiera que vayas, yo iré contigo. O sea, que el Señor, donde Josué pusiera el pie, ahí iba a ir el Señor. Entonces, esto habla del caminar que tú y yo antes tuvimos. Estaba cancelando todos aquellos lugares donde usted un día y yo por ignorancia nos metimos. Aleluya, gracias a Dios aquí todos eran buenos. Lugares como nightclubs, aquí nadie, gloria a Dios, yo lo digo, pero aquí nadie. Personas que entraron en discotecas, en cantinas, aquí nadie, gloria a Dios. Personas que entraron en lugares donde se deshonró la presencia de Dios, quizás brujería, hechicería. Lugares donde usted y yo por ignorancia fuimos a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Nuestros pies hablan del lugar donde yo me posiciono. El Señor dijo: todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Quiere decir que donde yo entro, allí yo estoy creando posesión. Entonces, cada vez que nosotros nos equivocamos en nuestro pasado y fuimos a lugares donde Dios no quería que fuéramos y estaba pendiente esa factura, Cristo, cuando fue atravesado en sus pies, te estaba perdonando de todo lugar que donde estuviste y deshonraste la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos celebran eso? Dale un aplauso al Señor, vamos. Le voy a dar Biblia. Mire lo que dice la Escritura en el libro de San Juan. Pastor, ¿pero de qué estás hablando? Te voy a hablar de esto que Jesús le dijo a Pedro. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavárselos. Porque en nuestros pies acumulamos muchos errores. En nuestros pies nosotros llevábamos un juicio o quizás maldiciones que arrastrábamos por los lugares donde en un día desagradamos la presencia de Dios. Y tuvo una discusión con Pedro ahí y dice: los pies, pues todo, cuando tus pies están limpios, todo tu cuerpo está limpio. Por eso cuando nosotros hacemos el lanzamiento, hay una de las plenarias que hacemos donde nos lavamos los pies los unos a los otros.
porque es parte de lo que enseñamos que Cristo hizo. Cristo dice que tomando un lebrillo, una canastita, una palanganita y tomando un paño en su mano, dice que le lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía que todo aquello que en el pasado habían hecho tenía que ser cancelado. Qué hermoso es cuando uno entiende los principios del reino, el poder del sacrificio de Jesús. Cuando uno entiende, el Señor en algún momento mandó a sus discípulos a predicar, ya me recordé de esto, y les dijo: en el lugar donde a ustedes no lo recibieran, en la ciudad donde a ustedes no les reciban el mensaje, cuando salgan de ahí, sacúdanselos. ¿Por qué? Porque dice: habrá en esa ciudad más juicio que sobre Sodoma y Gomorra. Quiere decir que lo que nosotros portamos en nuestros pies no es cualquier cosa, porque el Señor le dijo a Josué: donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Quiere decir que usted determina a dónde lleva a Dios. Si usted quiere llevar a Dios a su casa, usted puede llevar a Dios a su casa. Usted puede llevar la unción a su casa. Usted puede llevar la bendición a su casa. Usted puede llevar milagros a su casa, porque donde usted está, Dios está. Alguien dele un aplauso al Señor en esta hora. El Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago tú no lo vas a comprender ahora. En Juan 17:3, lo que yo hago, ¿lo tienen ahí conmigo? Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. ¿A qué se refería? A que cuando él pudiera pasar por la cruz, Pedro entendería el sacrificio de Jesús al ser perforado en sus pies. Alguien diga gloria a Dios. Dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Cuándo? Mire, Pedro estaba duro. Pedro era como el pastor, no le gusta que le vean los pies. No me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, léalo conmigo: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Es importante entonces el sacrificio de Jesús, sí o no? ¿Es importante que Cristo nos haya lavado los pies con su sangre preciosa, sí o no? Sí. Efectivamente, Pedro se dejó lavar los pies y después le dijo: Señor, no me lave los pies, lávame todo. Pedro entendió la bendición de ser una persona limpia por el poder del nombre de Jesús. Amén. La sexta parte por donde Jesús derramó sangre fue por su barba. ¿Por dónde? Por su barba. Usted sabe que los nazarenos o los nazareos usaban una barba muy larga. Ahora está un poco de moda las barbas largas, ¿verdad? Eso no pueden comer natilla ni nada. Queda pintada así ¿verdad? Y entonces dice que ellos usaban una barba larga, pero pasa algo cuando Jesús estaba siendo prácticamente azotado, cuando Jesús estaba siendo juzgado. Una de las cosas que hizo el soldado romano, y usted lo puede leer en el libro de Isaías, que dice que fue desfigurado su rostro de tal manera que no hubo en él parecer, era que le jalaban la barba con tal violencia que le arrancaban parte de su rostro. Por eso él no parecía una persona. Yo quiero que usted se imagine que la película mejor que hemos visto y que nos tocó el corazón y que lloramos es la película de Mel Gibson, que hace un poco la representación de lo que Jesús sufrió, pero se quedó corto, porque Jesús fue desfigurado. ¿Cómo? Donde ese soldado le agarraba las barbas con violencia y la jalaba, se traían los grandes pedazos de carne del rostro de Jesús. Y cuando Jesús estaba siendo azotado en su rostro, escuche bien, con violencia, estaban destruyendo su piel. Mire lo que dice Isaías conmigo, lea la Biblia por favor. ¿Cómo se asombraron de ti? Todos los que estaban presenciando el sacrificio de Jesús fue único. A los que mataban, los mataban diferente. Por alguna razón los crucificaban y no les hacían todo este tipo de cosas. A Jesús, como era el Hijo de Dios y el enemigo se ensañó con los espíritus y los demonios, entonces lo azotaron y lo querían desbaratar de una manera como nunca antes un hombre había sido violentado. Mira aquí, cómo se asombraron de ti muchos. Cuando la gente pasaba y miraba el sacrificio de Jesús, la gente se espantaba. Cómo se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba, léalo conmigo, que su aspecto no parecía el de un ser humano. La gente pasaba, los niños de aquella época, y decía: uy, ¿qué es eso? Nunca habíamos visto tal sacrificio. Y es que el rostro, mire lo que le voy a liberar. Si usted no grita, no se pone de pie, no dice amén, no saca una lágrima, no le da un gracias a Dios, mejor termino el mensaje ahí.
por lo que le voy a decir. Cuando Cristo estaba siendo desfigurado en su rostro, es como si estuviera perdiendo él mismo su personalidad. Es como si Jesús estuviera perdiendo su identidad. Jesús estaba haciendo una transferencia en ese momento. Cuando él estaba perdiendo su rostro, estaba perdiendo su identidad, era porque él estaba transfiriendo su identidad a aquellos que serían lavados con su sangre preciosa. Es usted parecido a Jesús. Por eso la gente tiene que entender que usted no es usted, que usted se parece a Cristo. Su rostro ya no es su rostro. Ahora tienes el rostro del Cristo de la gloria que te compró a precio de sangre. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Usted sabe que el rostro habla de uno. Hay personas que usted le ve el rostro y son amargados. Ese chupa un limón y se arruga el limón. El rostro habla. O esa persona es muy alegre, esa persona es muy extrovertida. Yo quiero que usted entienda que el Señor estaba transfiriendo su rostro a tu rostro para que usted no diga que es feo o que es fea. Antes a uno, yo me acuerdo cuando yo estaba más chico, le salió una espinilla aquí en la nariz y decía, qué feo. Una verruga lo metía en una depresión a uno. Mujeres que se sienten mal consigo mismas. Usted tiene que entender que usted se parece a Jesús, que usted tiene el rostro del Mesías. Alguien diga amén conmigo. Entonces el rostro habla de lo que nosotros portamos por dentro. Ahora usted tiene una nueva imagen, aleluya. Ahora el mundo puede ver en usted una nueva persona. Ahora las personas pueden ver en ti a Jesús a través de ti. Y lo más hermoso es que el Señor tiene el poder para cambiar personalidades. Es que el Señor tiene el poder para transformar a las personas. Antes éramos y ahora somos en Él nuevas criaturas. Alguien diga conmigo amén. Yo me acuerdo cuando Jesús se encontró con María Magdalena. Esa María Magdalena tenía tantos demonios. Estaba completamente llena de espíritus demoníacos. Escúcheme bien. Yo quiero que usted se imagine por un minuto, use su imaginación conmigo. ¿Cómo puede ser el rostro de una persona que tiene 6,000 demonios adentro? ¿Se puede usted imaginar el rostro del gadareno? Que la gente con solo verle el rostro le tenía miedo. La gente no pasaba por ahí. La gente decía, por allá está el gadareno, ni pasemos por ahí. El miedo, el terror que causaba el rostro de estas personas que tenían espíritus contrarios dentro de sí. Yo quiero que usted se imagine el miedo que causó el Pedro antes de ser transformado por Cristo. Ese Pedro era violento. Mire, si transformado y con oración y formado por Jesús, sacó una espada y le tiró a cortarle la cabeza al siervo de aquel hombre que vino a arrestarlo. Ahora imagínese cuando Pedro no había sido transformado, ¿qué rostro tenía Pedro? ¿Alguien está conmigo? Yo quiero que usted se imagine el rostro de Pablo. ¿Usted cree que Pablo era una persona que generaba confianza? Lea el libro de Hechos. Dicen que cuando Pablo se convirtió, los cristianos se le hacían a un lado, se le apartaban. Nadie quería hablar con Pablo porque causaba miedo. El rostro de Pablo causaba temor. La gente decía, ¿será o no será? ¿Será que se convirtió o no se convirtió? Porque ese hombre hace unos días lo vimos matando cristianos, persiguiendo cristianos. ¿Sabes qué es lo que me gusta del sacrificio de Cristo, del poder del sacrificio de Cristo? Que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y su rostro fue desfigurado de tal manera para darnos a nosotros una nueva identidad. Ahora el Pablo que causaba miedo, ahora causaba amor y ternura. Ahora el Pedro que era violento, los jóvenes se acercaban, las personas se acercaban y aún le daban pañuelos para que orara por esos pañuelos, porque Pedro estaba tan ungido que hasta sus sombras sanaba a los enfermos. Ahora la Magdalena, que le daba miedo a todo el mundo rozarse con aquella mujer, ahora ella irradiaba el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Nos transforma, nos cambia, nos muda. Y la gente dice, ¿por qué usted habla tan bonito ahora? Y la gente dice, ¿por qué usted es una persona que genera tanto amor? Quiero parecerme a usted. ¿Nunca le han dicho eso? Quiero parecerme a usted. Qué hermoso es cuando recibimos cartas, mi esposa y yo, de personas que nos dicen, nosotros quisiéramos ser como ustedes.
Y eso no lo digo por vanagloria, eso quiere decir que algo hemos cambiado. Se nos cambió el rostro, se nos cambió la forma de hablar. Algo tiene que ser, que estamos generando en la gente una empatía, que la gente dice: yo quiero lo que usted tiene, yo quiero hablar como usted, yo quiero servir a Dios como usted. Es hermoso cuando usted se deja transformar por el amor de Jesús. Es hermoso cuando usted cambia su temperamento y empieza a dejar que Dios venza su temperamento. Alguien dígame. Ya no somos los mismos. Aunque usted no se haya dado cuenta, su rostro no es el mismo desde que usted le dio su vida a Cristo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo hay personas que yo conocí en el antes y los conozco en el después. Y yo digo, yo recuerdo la cara de homicida que trajo este. Y hoy son personas que generan un amor, una paternidad. Yo recuerdo cuando entró el pastor Aníbal aquí. No era carita de buenos amigos la que traías. Yo recuerdo. ¿Se acuerda, pastor, usted? Y poco a poco la palabra fue entrando en su corazón. Y poco a poco Dios empezó a tocar su vida. Y cuando yo lo veo un día pasar adelante llorando, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, y ahí empezaron los mejores días de él y su familia. Hermoso. Y así he conocido la cara de muchos. La cara de peligro que traían algunos. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que entendemos el poder de su sacrificio. Que cuando Él murió y estaba siendo desfigurado en su rostro, estaba diciendo: voy a cambiarte la cara que tienes en esa cédula de identidad y te voy a poner mi rostro para que todos reconozcan que eres mis hijos, que eres mi hijo, mi hija, que yo vivo dentro de ti, que yo te compré con precio de sangre. Alguien tiene que celebrar esa compra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque sin sacrificio no había redención, sin sacrificio no habría vida, pero Él nos compró cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y hoy ya no vivo yo, vive. ¿Alguien puede decir eso? ¿Vive Cristo? Yo amo el sacrificio de Jesús. Y yo siempre le digo al Señor: Señor, hazme vivir en mis días en la tierra de tal manera, tan agradecido y tan comprometido, que nunca me olvide de lo que tú sufriste por mí en esa cruz. Las personas que no valoran lo que Cristo hizo en la cruz son las personas que cambian principios por cualquier cosa. No les da temor fallar. No les da temor empezar un año igual al que terminaron. No sienten compromiso con Dios ni con la cruz, porque no valoran lo que Él hizo allá en el madero. Por eso el Padre dijo: el que cree en el Hijo tendrá vida, y el que no cree ya se perdió. Porque no hay amor más grande, no hay sacrificio más grande que Cristo haya puesto su vida en pago de nuestros pecados. Vivir todos los días agradecidos por ese sacrificio nos hace vivir todos los días pendientes de su amor. ¿Sabe qué debería vivir la iglesia durante este año? Durante los 360 y algo de días, o 50 y algo de días que le falten a este año, todos los días deberíamos vivir arrepintiéndonos. Este será un año de mucha adoración, pero de mucho arrepentimiento también. Tenemos que vivir tan pendientes de no fallarle a Él y decirle al Señor: yo me quiero consagrar este año con mi familia para ti. Porque siempre que algo es consagrado, es como si algo fuera apartado por Dios para hacer de Él suyo propio. Alguien diga amén. Qué hermoso es que este año tomemos la decisión de decirle al Señor: este año quiero ser apartado para ti. Alguien diga amén. Y termino. La séptima vez que Jesús derramó sangre fue por su costado. ¿Por dónde? Entonces hagamos una recapitulación: frente, cabeza, manos, pies, barba, y ahora por su costado. Hay algo poderoso aquí que yo necesito que usted silbe, grite, diga amén, dele gracias a Dios, igual como en el punto 6. Y es que cuando Jesús estaba a punto de expirar, Jesús estaba ahí colgado, a Él le faltaba el aire. A través de la cantidad de sangre que había salido, Él empezó a padecer de asfixia, problemas que tenía en su cabeza, tantas laceraciones en su cuerpo, tal estado de agonía tan fuerte que Él empezó a tratar de jalar quizás aire por su boca. Y en un momento uno de los soldados pensó que Jesús ya estaba muerto, ya había fallecido. Y para darse cuenta si estaba o no estaba, dice que tomó una lanza. ¿Qué tomó? Y dice que perforó su costado con una lanza, y en ese momento salió agua y sangre. ¿Qué salió? Vamos a leerlo aquí en la escritura. Vamos a leerlo aquí en la escritura. Escuche bien.
Bueno, no sé si lo mandé o no. Creo que no lo mandé ese versículo. Bueno, sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús. Aquí hay algo poderoso. Y salió sangre y agua. Son dos elementos que toda madre que está embarazada, antes de dar a luz a su hijo, tiene que expulsar de tu cuerpo: sangre y agua. La placenta y la bolsita esa donde está el agua, hemiótico, ahí se rompe, y luego de eso oyen al bebé llorando, oyen a la bebé llorando y se la ponen en el pecho. ¿Qué es lo que estaba pasando en el momento en que Cristo estaba en la cruz del Calvario? Y ese soldado romano, sin saber lo que estaba haciendo, estaría cumpliendo un propósito grandísimo para lo que somos hoy nosotros. Cuando Él atravesó su costado y salió sangre y agua, escuche bien, en ese momento hubo un nacimiento, hubo un alumbramiento. En ese momento Cristo estaba dando a luz a la iglesia poderosa que se levantaría por encima de las naciones de la tierra, y sería un pueblo cual nunca lo hubo y nunca lo habrá sobre la faz de la tierra. No somos un pueblo débil. Nacimos de un cordero, salimos del costado del unigénito del Padre, salimos de ese costado para hacer una iglesia poderosa en milagros y señales. Yo no sé si hay alguien aquí que me está escuchando. En ese momento Cristo estaba dando a luz a su iglesia. Vamos, póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento. Dele un aplauso al Señor como Él se lo merece. Dele un aplauso como Él se lo merece. Porque nacimos en ese cruz, en ese madero. En ese madero nació la iglesia de Jesús, militante y poderosa. Oh, aleluya. Termino. Quiero terminar porque quiero adorar con una canción antes de irnos, y estamos en el tiempo exacto. Jesús alumbró a su iglesia, una iglesia conquistadora. Alguien diga amén. No. Una iglesia conquistadora. Alguien diga amén. Porque si Él venció, nosotros también venceremos. Una iglesia sobrenatural. Una iglesia que será cabeza y no cola. Una iglesia que será primera y no última. Una generación, como Él dice, nunca la hubo y nunca la habrá sobre la faz de la tierra. Ahí nacimos con éxito. Ay, qué suavecito. Allí nacimos con éxito. Imposible caminar en derrota con un Cristo tan poderoso a nuestro lado. Diga conmigo: imposible caminar en derrota con un Cristo tan poderoso a nuestro lado. Y allí fue donde tu mejor victoria llegó a nuestra vida, por el derramamiento en su sangre. Yo quiero leerle algo para que usted entienda lo que es en el mundo espiritual el derramamiento de sangre. Qué tan poderoso era aún en el Antiguo Testamento el derramamiento de sangre. Mire aquí en esta historia, leo rápido y termino. Había una guerra entre reyes. Había una guerra entre pueblos. Israel estaba peleando contra el rey de Moab. Y este rey hizo algo impresionante. Mire, cuando el rey Moab vio que lo vencían en la batalla, el pueblo de Israel estaba aferrado en una batalla y estaban avanzando. Y entonces el rey de Moab estaba perdiendo la batalla. Tomó consigo 600 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, pero no pudieron hacerlo. Entonces tomó ¿a quién tomó? Mire que el diablo conoce el poder del derramamiento de sangre. Esto es como una burla, como una, no sé, como anticipándose a lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. Mira, tomó a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo en un holocausto sobre el muro. Esto provocó tan grande enojo contra Israel que se alejaron de allí y regresaron a su tierra. Una batalla humana. ¿Una batalla qué? Ejércitos poderosos que estaban listos para conquistar se detuvieron cuando vieron el sacrificio de un niño que estaba siendo derramada su sangre por toda la muralla. Mi pregunta es: si un pueblo se sintió conmovido, si un ejército poderoso que era inderrotable, el ejército de Israel era un ejército que avanzaba conquistando. Cuando Dios iba con ellos, los enemigos gritaban y decían: el Dios de Israel pelea con ellos. Ellos sabían que estaban perdidos. Y este rey, yo no sé cómo tuvo esta iniciativa de tomar a uno de sus hijos primogénitos y derramarlo. Y la sangre de ese niño humano, ordinaria y natural, detuvo el avance del pueblo más poderoso de toda la tierra, que es el pueblo de Israel.
Escúcheme. Mi pregunta es, si la sangre de un niño pudo provocar tal victoria a favor de un pueblo impío, ¿cuánto más provocará victoria la sangre del Cristo de la gloria a favor de nosotros, sus hijos, a favor de nosotros, su pueblo? El enemigo conoce el poder de la sangre de Cristo. El enemigo conoce el poder del sacrificio de Cristo. El enemigo sabe que cuando Cristo derramó sangre por ti y por mí, nosotros fuimos hechos victoriosos. Nosotros fuimos levantados. Ay, yo no sé si hay alguien que me está escuchando. Escúcheme. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, y leo esto y con esto termino, y la banda le mete con todo. Apocalipsis 12:11. Ellos, diga, nosotros. Esta es una palabra profética que pesa sobre la iglesia todavía. Diga, ellos, nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El diablo sabe que tú y yo somos más que vencedores por causa de la sangre del Cordero de Dios. Alguien levante un aplauso, alguien dé un grito, alguien diga: hay victoria en la sangre de Jesús. ¿Dónde está el campamento del Cristo vivo? ¿Dónde está la iglesia que Cristo alumbró en la cruz del Calvario? Que no te escucho. Aleluya.